Silva, y hablando, bueno, de ese panorama político que vemos en Estados Unidos, el tema de las relaciones con Venezuela y estas medidas que de alguna forma influyen en la dinámica venezolana. Por otro lado, también hay otros incidentes en el panorama internacional, en la dinámica política, y como vemos, bueno, no solamente hay elecciones en Venezuela, hay elecciones en otros países. Veíamos el caso de lo que ocurría en Colombia con un candidato, también el tema de este atentado, el tema de la violencia también, que vemos no solamente en estos panoramas electorales y que hemos visto en otros países, Ecuador, México, sino también la violencia que se ve, por ejemplo, en los lugares donde vemos, bueno, estas protestas. En Estados Unidos, muchos detenidos, también el tema de la violencia, protestas que vemos, por ejemplo, en otras regiones, en otros continentes como en Europa, Francia. También ese tema de la violencia, como lo vemos hoy en día, que se maneja con el tema político. ¿Es algo que realmente se está normalizando? ¿O cómo realmente podemos hacer ese análisis de la violencia que vemos hoy en la dinámica política? Es así, lastimosamente, más allá de que se normalice la violencia en sí, lo que se está normalizando son discursos polarizantes, son discursos que excluyen a los distintos grupos de ciudadanos que hacen vida política, y esto tiene como consecuencia que se prolifere la política, porque en estos momentos no hay un político que apoye abiertamente la violencia, pero que irresponsablemente a través de distintas acciones la está promoviendo indirectamente, y no solo la está promoviendo, la está avalando y justificando. Cuando a un candidato presidencial le entran a tiros en un evento, cuando un candidato presidencial va ya para 3 días en cuidados intensivos y la clínica sale a decir que ninguno de los tratamientos hasta este momento ha generado una respuesta, no puede salir el presidente de ese país, que es de una corriente completamente distinta ideológica al candidato que fue víctima de este atentado, no puede salir, dar un breve mensaje de solidaridad con la víctima y decir que la prioridad tiene que ser proteger la vida de quien dio el atentado porque es un menor de edad. Porque entre líneas él lo que está dando a entender es que al final, bueno, son cosas que pasan. Y esta es una situación que aunque en Colombia se había, no erradicado, pero sí disminuido de una manera importante, con personajes como Luis Carlos Galán en la época de Pablo Escobar, o la misma madre de Miguel Uribe, Diana Turbay, esto se había eliminado en Colombia, pero pareciera ser que desde el inicio de la última presidencia, estas posturas un poco más radicales, un poco más erráticas, y con un poco menos de organización cívica ciudadana, parecieran estar nuevamente recuperando espacios de representación en la política colombiana, y son también parte de la causa por la cual en países como Ecuador con Fernando Villavicencio, como México, que también hubo un atentado contra un candidato hace muy poco, y en la región en general se están viendo más actos de violencia y cada vez se está radicalizando el apoyo en contra de que se tiendan puentes entre partidos y entre ideologías. ¿Cómo esto genera consecuencias? Porque, bueno, como decía, se está normalizando ese discurso de, bueno, llevar a la parte radical, al tema de la polarización, y cuáles son las consecuencias y cómo realmente trabajar en que eso no continúe y no avance. Bueno, en estos momentos esto lo que está generando es una mayor división social entre los ciudadanos de los países, y es por eso que también hay una tendencia creciente en las elecciones a lo largo del mundo, que entre elección y elección no pareciera haber una continuidad de si viene un candidato de centro derecha, se mantiene el partido de centro derecha en la siguiente, o si es un candidato socialdemócrata, se mantiene el socialdemócrata en la siguiente, sino hay una especie de brinco entre una ideología y otra de elección a elección, porque cada vez más la radicalización, es cada vez más la violencia, la polarización, y son cada vez menos los puentes que se están tendiendo. Esto ha tenido consecuencias muy graves en la región, y es por eso también que nosotros cada vez vemos más cómo se posicionan con facilidad mensajes populistas, mensajes idealistas y además mensajes, como estamos diciendo antes, violentos en algunas situaciones, porque las personas muchas veces ven como ineficiente su sistema político actual, y estas posturas que están saliendo a veces pareciera de la nada y les están brindando lo que parecieran ser soluciones rápidas a sus problemas, los ciudadanos en su desespero muchas veces las apoyan sin tener la capacidad de evaluar las consecuencias a largo plazo de apoyar estas políticas. Claro, y en algunos estudios incluso mencionan que, bueno, haciendo un análisis de la región, la mayoría de las decisiones que se toman en elecciones son emocionales, no son decisiones
razonadas y donde, bueno, te sientas a estructurar un plan, sino realmente emocionales y tiene que ver, bueno, con eso que mencionas. Es así, adicionalmente en la política el ciudadano tiene la maldición, vamos a llamarlas así, de tener una memoria corta con los actos políticos. Entonces muchos creen que con tener una que otra política efectiva o con haber dado un par de discursos buenos en campaña, ya ellos están captando un apoyo consolidado o están construyendo una base. Y eso no es verdad. Hoy en día lo que están saliendo son discursos repetidos constantemente que carezcan a veces de profundidad en el mensaje. Lo que estamos viendo son plataformas ciudadanas espontáneas que no tienen ningún tipo de sustento ideológico, de sustento en formación o de sustento en un tiempo a través del cual estas plataformas se han ido formando, y es por eso que muchas veces pareciera que terminan estos políticos aislados en el cargo. Un ejemplo muy sencillo. Hace más o menos un mes, Alejandro Riaño, un comediante colombiano, le hizo una entrevista de 1 hora a Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Entrevista muy buena. Se la recomiendo a todo el mundo que lo esté viendo. En esta entrevista, Riaño le hace preguntas muy directas al presidente. Le pregunta acerca de la violencia en Colombia, en distintas regiones del país que se está viviendo. Le pregunta acerca de los incidentes en los cuales, ¿cómo es posible que un presidente esté en una cumbre en Francia presidencial y pasen 2 días donde su gabinete de ministros no sepa dónde él está? Y que además esta situación se volvió a repetir hace un par de semanas. Y ante cada pregunta, el presidente daba respuestas vacías, respondía con falacias, respondía otra cosa, o simplemente decía que no iba a responder. Y esto lo que nos da es un diagnóstico de la situación en la que está un país como Colombia, en la que una de las pocas personas que ha tenido acceso a una entrevista exclusiva con el presidente tenga que ser un comediante. Y adicionalmente que el presidente ni siquiera tenga la seguridad política de responderle a un comediante preguntas abiertas, porque sabe que cada una de estas preguntas, a prácticamente menos de un año de las siguientes elecciones presidenciales, en un contexto en donde él está buscando impulsar reformas que quizás le permitan la reelección o que quizás generen estos cambios de la reforma laboral que él quiere impulsar, Claro, que le y que beneficia. además se dice que estas reformas en parte son lo que llevaron a estos actos de violencia que está viviendo actualmente Colombia. Y este presidente, por haber construido erráticamente, sin ningún tipo de sustento, su plataforma, es que está Colombia viviendo la situación que está viviendo. Claro, y parte de eso que decías, bueno, del político alejado de lo que es la realidad, también es parte de lo que, bueno, uno tiene que hacer ese análisis de cómo realmente recuperar ese rol político, de recuperar la esencia. Y leí un artículo referente a eso que decía, bueno, la política no es violencia, el tema de la política en su esencia no es donde está el error. El error es cómo lo manejan, y decía, bueno, que las personas que ejercemos la política se puede utilizar también como un mecanismo de control social, y cómo realmente todos estos escenarios inciden en cada uno de esos panoramas, y cómo realmente es importante también hacer ese análisis profundo de bueno, qué elementos hay que evaluar, y sobre todo para los ciudadanos, ¿no? Cuando miras a esos candidatos, cuando miras las propuestas, cuando miras lo que se está realizando, y eso, bueno, también trayéndolo al plano venezolano, ¿no? Como es la dinámica que tampoco escapa de estas realidades. Es así, bueno, y en Venezuela tenemos un ejemplo muy bueno, y es que yo pienso que la base de toda política, Ramón Guillermo Abeleo fue el que mejor lo dijo, la raíz de toda república está en el municipio. Y en Venezuela, por la dinámica nacional que se está viviendo, nosotros tenemos una política muy centrada en lo nacional. De la misma manera que los poderes en Venezuela son muy presidencialistas, la política en Venezuela es muy proyectada hacia lo nacional. Entonces se ha perdido aquí esa cultura de construir liderazgos locales, sociales, cercanos, que son precisamente los que motivan a la gente a involucrarse, a informarse y a participar en la política. Bien, nos corresponde ir a la pausa, y de regreso vamos a seguir conversando precisamente de ese panorama electoral y político en nuestro país. Al regreso seguimos con más de argumentos.